Francesca Almonte nos sigue acompañando, ella es médico oncólogo, nos está ayudando a entender el mundo de lo que serían los pacientes oncológicos. Nos hablas sobre nuestras células, cómo se van a ir generando en nuestro cuerpo, cómo muchas mueren para que otras puedan nacer y cómo a veces entra en conflicto nuestro organismo y ahí, bueno, se desencadenan también algunas células extrañas en nuestro organismo y puede desencadenarse diferentes tipos de cáncer. Por acá hay una pregunta y un comentario lo hace Madrid Peroso, dice que usó una frase que si lo hereditario tiene base no es genética, si quiere explicar si es algo congénito. Quiere que nos volvamos a referir a esto para entender un poco más. Claro. Fíjense, cuando le comentaba que el cáncer es una célula que tiene un error y que es capaz de sobrevivir y de multiplicarse en otras células que también tienen errores, esos errores ocurren es en el código genético. Todos esos errores ocurren en el código genético y es por eso que el cáncer es genético. Ahora, ¿qué afecta ese código genético? Lo afecta, por ejemplo, la herencia, que es un 10%, lo afecta, por ejemplo, el hábito tabáquico, lo afecta, por ejemplo, la infección persistente por virus de papiloma humano, por virus de hepatitis C, por virus de hepatitis B, los estados proinflamatorios. O sea, es el gen el que se daña. Uno lo que quiere es evitar todos aquellos factores que están dañando el gen. Y quiero aclarar una cosa, tú puedes tener la herencia, ¿sí? La herencia que dice, el numerito dice, mira, vas a desarrollar cáncer, pero no necesariamente lo vas a desarrollar, porque tú no heredas el cáncer, tú heredas una mutación que te predispone a la aparición de un cáncer. Cuando hablamos sobre la predisposición, hablábamos en la parte anterior de que no todos los fumadores van a padecer de cáncer, pero sí es un factor de riesgo bastante importante y es el que desencadena diferentes tipos de tumores en el cuerpo, múltiples en sí en general. E incluso comentábamos que los fumadores pasivos, aquellos que no fuman directamente, pero tienen un entorno familiar en donde sí lo hacen, pueden también estar en riesgo. Pueden estar en riesgo, no a la misma proporción, pero sí están en riesgo también de procesos inflamatorios a nivel de las vías respiratorias y las inflamaciones persistentes condicionan a un microambiente tumoral. Cuando hablamos de las pesquisas y hablamos también de los estudios necesarios, se realizan una serie de despistajes también. Entre ellos también se encuentra la biopsia. Cuando hablamos de biopsia, se genera a veces como una señal de pánico para el paciente y para los familiares. Y es porque en algún momento se creó una matriz de opinión de que esto hacía de que se diseminaran las células cancerígenas. Pero ¿qué realmente tan cierto puede ser esto? No. Y además, ¿por qué es tan importante biopsiar los tejidos necesarios para saber cómo se encuentran? Sí, bueno, eso fue un mito completamente. Sí me percato, por ejemplo, que en la consulta la paciente a duras penas se había percibido la lesión en la mama, no se había percibido el ganglio que tenía en la axila y cuando acude al médico uno le dice, mira, pero también tienes una adenopatía en la axila. Eso fue después de la biopsia que me salió. Probablemente esa adenopatía ya estaba, pero claro, no era consciente de eso. Es importante la biopsia porque yo siempre le explico al paciente lo siguiente. La piel es un órgano muy, muy grande. La piel que recorre tus manos es diferente a la piel que recorre tu codo. Es diferente a la piel que recorre tu cara o que recorre la planta de tus pies. Y sigue siendo la misma piel, pero son diferentes. Son diferentes porque están compuestas por diferentes tipos de células. Entonces, no es lo mismo esta piel, esta piel, esta piel. Entonces, una misma mama, un mismo estómago, no tiene todas las células iguales, son diferentes. Dependiendo de cuál de todas esas células fue la que se afectó, es que se le da un nombre al tumor. Y con ese nombre es que uno como oncólogo puede decidir un tratamiento. En ocasiones tú puedes tener la fuerte sospecha de que un paciente tenga una lesión tumoral porque tiene una lesión en la mama, porque se palpa, porque está roja, porque ha perdido peso, pero si no tienes el nombre de la lesión, no lo puedes tratar. Cuando hablamos ya del nombre de la lesión, cuando le colocamos ese nombre, ese diagnóstico necesario, los abordajes son totalmente diferentes, dependiendo de los tipos, porque hay diferentes tipos de cáncer. Es increíble la cantidad que existen. Una cosa es que conozcamos más unos que otros y que unos sean más frecuentes, tanto para el hombre como para la mujer. Sin embargo, cuando realizamos los tratamientos, existen dudas, existen temores, y entre ellos existe también la inquietud si existe metástasis en este tipo de tejido. ¿Cómo se sabe que hay metástasis? Y además, si llegamos a este punto, ¿cómo se tratan? Fíjate, importantísimo luego que tenemos el nombre de esa lesión es saber hasta dónde se extiende. A veces es sencillo saberlo, por ejemplo, en un tumor de mama, porque puedes palpar la mama de la paciente y esto depende de la mama de la paciente, porque si es muy voluminosa y el tumor está detrás de la areola, es más difícil palpar el tamaño de la lesión. Pero es necesario saber hasta dónde se extiende con estudios de extensión. Esto es tomografía,
eco, resonancia, radiografía. A veces los pacientes me dicen, bueno, doctora, pero yo no siento nada, ¿por qué me está mandando a hacer una tomografía de tórax? Yo respiro normal. Porque creo que tenemos una falsa idea. De hecho, lo experimenté hoy mismo en la consulta, que tengo una paciente, bueno, sí, porque me dijeron que tenía metástasis, pero yo sé que no, porque yo tengo mucho tiempo con eso y yo me siento bien. Y ella, de hecho, sí tiene metástasis. Claro, el paciente entra también en una fase de negación, pero me dijo, pero yo me siento bien. O sea, se supone que si tengo metástasis no debería estar en una cama con dolor, sin hacer nada, y yo lo contrario, yo cada día estoy más activa. Yo le digo, pero es que eso depende del tamaño de la lesión. Por ejemplo, los pulmones son muy grandes. Si tienes 2 o 3 nódulos de 1 milímetro, 1.5, eso no va a dar sintomatología, eso no va a dar tos, eso no va a dar dificultad respiratoria, ni dolor, ni va a limitarte en tus actividades de la vida diaria. Entonces depende del tamaño de estas lesiones y depende también de qué órgano es el que está afectado. Porque tú puedes tener un paciente con un cáncer de mama o de próstata con una metástasis, por ejemplo, en el hueso del cráneo, y el hueso del cráneo como tal, además de proteger el cerebro, no tiene la función de un soporte, una fuerza. Entonces, prácticamente eso no te va a limitar en nada. Cuando hablamos de la metástasis, cuando llegamos ya a estos tejidos, sabemos que existen muchos tipos de cáncer que son silenciosos, que como bien nos dice, hay muchos que ni siquiera refieren a algún tipo de síntoma, porque a veces pensamos, no me duele la mama, es decir que no tengo nada, pero el cáncer no duele en la mama. Entonces tenemos que ir, sin duda alguna, a las pesquisas importantes de este punto y lo seguimos recalcando porque es necesario. Cuando se llega a metástasis, sabemos que dependiendo del tipo de cáncer se va a hacer un abordaje, pero ¿cuáles son los primeros pasos que se hacen con un paciente con metástasis? Fíjate, mencionas algo muy importante, Daniela, porque a veces pasa que lo que hace que el paciente consulte al médico no es la lesión per se, sino la sintomatología ocasionada por las metástasis. Pasa, por ejemplo, con un tumor de próstata que el paciente consulta con un dolor en la columna y ahí se debuta, es una metástasis ósea. ¿De dónde viene esa metástasis? Vamos a estudiarte, resulta que es un cáncer de próstata. Ya una vez, para responder tu pregunta, ya una vez que el paciente tiene el diagnóstico de cáncer y tiene el diagnóstico de metástasis, ya una vez que las puedas cuantificar, medir, ver, evaluar, yo siempre le digo al paciente, yo tengo que saber dónde estoy parado contigo. Así le digo, yo necesito saber en dónde, cuando yo empiezo un tratamiento, qué es lo que yo tengo, a qué me estoy enfrentando. Me estoy enfrentando a 3 lesiones en el hígado que miden tanto, a 4 lesiones en el pulmón que miden tanto, me estoy enfrentando a una adenopatía que mide tanto, y luego de eso se coloca un tratamiento. ¿Con fines de qué? De reducir, disminuir esa lesión, para disminuir y mejorar la sintomatología del paciente, de tener sintomatología, o en el mejor de los casos, desaparecerla. Por eso es que es importante saber cuánto medían al principio. Muy importante esto y se nos termina el tiempo, pero seguro quedaron muchas dudas. ¿Cómo le pueden contactar? Me pueden contactar a través de @francescaexplica. Es como Francisca, pero con E. Sí, Francesca Explica. En mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter y en mi canal de YouTube. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. La doctora Francesca Almonte nos estuvo acompañando, médico oncólogo. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Nuestras redes activas como siempre. @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos. Nos vamos. El día de hoy volvemos a encontrarnos en otra oportunidad.